mantenido en la ganadería y en la agricultura, y un poco Guatemala, pero también importa muchos alimentos industriales. Bien, entonces esa es otra característica. Ahí es común a todos. Todo lo que estoy diciendo es común a todos. Una quinta característica, después lo voy a relacionar con el impacto, es que somos importadores de bienes de capital y materia prima, obviamente. Entonces, antes no teníamos la importación de alimentos como una dependencia. Hoy tenemos una dependencia mayor que hace 40 años, porque siempre somos dependientes de maquinaria, que hay que traerla de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Pero ahora somos también importadores de alimentos. La dependencia de importación de maquinaria y de materia prima es de todos los países, sobre todo productos de la minería, como el petróleo, el gas y el carbón. Y la maquinaria. Otra característica es que los estados son débiles. Puedo poner dos excepciones nada más, Costa Rica y Nicaragua. En Guatemala el estado tiene el 12% del PIB, el ingreso tributario, los ingresos de Guatemala. De todo el dinero de Guatemala el estado tiene el 12%. En El Salvador tiene el 16%, en Honduras el 17%. Nicaragua y Costa Rica tienen el 24%. Son un poquito más fuertes y tienen más propiedad pública. En el caso de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el más grande, es público, el Banco Nacional. Nicaragua no, porque Violeta Chamorro privatizó casi todo. Pero por lo menos hay un gobierno con dinero para invertir en función del dinero que hay en el país. Aquí hay más debilidad estatal en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y no tienen política de regulación. Y el más débil de todo es El Salvador, porque no tiene ni moneda propia, está dolarizado. Bien, esa es otra característica donde hago una leve excepción, no muy grande, pero con Costa Rica y Nicaragua. Otra característica es la elevada deuda externa, que es pareja para todos. La deuda externa es altísima. Yo tengo unos datos de deuda externa que saqué de cada uno de los países. La más grande de todas es la deuda de Costa Rica, que está en 30 mil millones de dólares. La de Guatemala está en 18 mil. En 20 mil. Honduras 18. El Salvador 9 y Nicaragua 11. Lo que pasa es que El Salvador, aunque tiene una deuda externa de 9 mil millones, la deuda interna del Estado también es en dólares, que son 9 mil, está en 18. Allá no, en los otros países, porque son en moneda nacional. Bien, Nicaragua 11 mil millones es una deuda altísima, porque Nicaragua tiene un PIB de alrededor de 13 mil millones. Costa Rica por lo menos tiene un PIB, una producción de más de 50 mil millones, aunque debe 30, para hacer esa comparación. Y en el presupuesto del año de cada país, en el presupuesto anual, el peso del pago de la deuda es muy grande. Aquí en El Salvador, la mayor parte del dinero que gasta el gobierno todos los años es para pagar deuda, más que para invertir en salud y en educación. Eso es muy común en los presupuestos de los países de Centroamérica, salvo Costa Rica, donde tienen un 7% dedicado a educación y más de un 5% a salud, por ley, y lo cumple. Del Producto Interno Bruto, del presupuesto nacional, es bastante fuerte. Otra característica es la concentración del ingreso. Eso es muy normal en todos los países. Tal vez el país que tenga menor concentración son Costa Rica y El Salvador, que son mucho. Un poco Nicaragua. Pero la concentración en una minoría es una característica de América Latina, que es la región más desigual del mundo. No más pobre, pero sí más desigual en cuanto a la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Es más desigual que África y que Asia. Entonces, este es otro problema. Una minoría muy opulenta. Otra característica es la proliferación o la gran cantidad de gente pobre. Mucha gente pobre. La pobreza en Honduras supera el 50%. En Guatemala también. En Nicaragua ya bajó de 30%, pero es mucho. Aquí está en 23%. La dejó El Salvador Sánchez Serén en 23%, según la última encuesta, pero es mucho. Y en Costa Rica anda un poquito por debajo de 20%. Es el país que tiene menos pobreza, pero todos tenemos índices altos, absolutos y relativos. Y finalmente, una décima característica es el peso de la informalidad, el sector informal. 60% de la gente trabaja en el sector informal en El Salvador, en Honduras el 70%, en Guatemala como el 70%, en Nicaragua más del 70%, en Costa Rica más del 40%.
¿Qué es el sector informal? El que vende en la calle, el que tiene un micronegocio que no está registrado y trabaja él con 2 personas. Son millones de gente que viven de la economía informal. Bien, si uno toma esas 10 características y ve el impacto de la crisis internacional sobre nuestras economías, entonces estas debilidades, señalando características que expresan debilidad, nos dicen que el impacto puede ser muy fuerte. Por ejemplo, vamos a agarrar el impacto de la crisis internacional acá, en nuestra región. Lo primero es una caída en la entrada de dólares en cada país. ¿Por qué va a haber una caída en la entrada de dólares? Porque las exportaciones no son diversificadas. Están concentradas en Estados Unidos y en Centroamérica. Entonces la crisis de Estados Unidos golpea a los 5 países, de inmediato, a los 5. Si tuviéramos más ventas en la India, en Rusia y en China, si ahí tuviéramos el 60, el impacto fuera menor, porque China no va a tener caída de su producción, ni de sus exportaciones, ni de sus importaciones, ni la India, ni lo va a tener posiblemente Rusia, o va a ser una caída menor. Pero estamos concentrados en esta región y en Estados Unidos. Costa Rica exporta por 20.000 millones. Las exportaciones apuntan a caer en 4.000. El Salvador exporta por 7.500, van a caer como en 1.800. Honduras exporta por 10.000, van a caer como en 3.000. Guatemala, 13.000, van a caer como en 3.000. Y Nicaragua es el único que parece que no van a caer las exportaciones, porque ellos no cerraron tanto la economía. Pero todavía no está claro. El último informe que han dado en Nicaragua, ellos dicen que no ha caído. Han crecido 4.5 hasta mayo. Pero no saben qué va a pasar en el resto del año. Es difícil que la pueda mantener, porque vende mucho en El Salvador, vende mucho en otros países de la región. Bien, entonces ahí hay un daño fuerte. Otra característica que a mí se me olvidó mencionar es la dependencia de remesa. Eso se me olvidaba. 4 países dependen de remesa. En Guatemala las remesas familiares andan por yo tengo el dato por aquí, es un dato enorme, 10.000 millones de dólares. En Honduras 4.500, en El Salvador 4.600, Nicaragua 1.100. Pero Nicaragua 1.100 es muchísimo para el tamaño de su economía. Y Costa Rica 330 millones. Costa Rica, sáquenlo de ahí. No depende de remesas familiares. ¿De dónde vienen las remesas? De Estados Unidos. Entonces ahí hay otro problema. La dependencia de remesas quiere decir que la crisis de Estados Unidos implica menos envío de remesas a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y a Nicaragua. ¿Por qué? Porque pierden el empleo de Estados Unidos. Hondureños, hondureñas, guatemaltecos, de todos nuestros países pierden empleo. Los latinos son los que más pierden el empleo. Y bajan las condiciones de vida y envían menos dinero. Ya cayeron las remesas en todos los países. Aquí en El Salvador ya cayeron 40% en abril, no hay datos de mayo. ¿Qué quiere decir menos entrada de dólares? Menos entrada de dólares por importación y por remesa quiere decir menos dólares para importar. Pero esas importaciones, si no se hacen, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no viene maquinaria y materia prima? No se producen aquí. Entonces eso significa un impacto en la producción, porque somos dependientes de importación de maquinaria y de materia prima. Eso significa entonces menos máquinas para la industria. La industria no puede ampliar su planta instalada, no puede renovar máquina vieja, comienza a trabajar con capacidad ociosa. Y la agricultura también. Y todos los sectores importan maquinaria y equipo. Esa dependencia, que no la tienen países como Alemania o Japón, que producen su máquina, no la tienen que salir a comprar fuera. Esa dependencia nuestra, que es histórica, nos hace más vulnerables. La caída de la entrada de dólares significa caída de importaciones. Y caída de importaciones es menos máquina y materia prima, golpea la producción. Y menos bienes de consumo. Ya veíamos que una debilidad es que somos dependientes de la importación de bienes de consumo, que antes no lo teníamos ese problema, porque nos abastecíamos de maíz, de frijol, por lo menos de la agricultura, hace 40, 50 años. Solo llegamos a vivir. Bien, otro impacto de la crisis internacional es que viene menos inversión extranjera. Entonces, al venir menos inversión extranjera, que es muy fuerte, sobre todo en Costa Rica, Guatemala y Honduras, no tanto en El Salvador, incluso Nicaragua anda por 800 millones, en Honduras supera los 1.000, en Costa Rica los 2.000, en Guatemala los 1.000, anda por los 1.500. Esa menor entrada de inversión extranjera también es penuria de dólares. La entrada de dólares está golpeada por 3 vías: exportación,
que incluye el turismo, que viene y servicios, remesa e inversión extranjera. Entonces, como somos muy dependientes de importación, entonces menos importaciones. Eso puede provocar en Honduras devaluación del lempira, en Guatemala devaluación del quetzal, en Nicaragua devaluación del córdoba, en Costa Rica del colón. Pero Costa Rica no depende tanto de remesa, tiene esa ventaja. Y en El Salvador ya se está hablando de que la dolarización puede entrar en crisis, porque una baja de la entrada de dólares de más de 3.000 millones es muy fuerte para la economía salvadoreña, que exporta por 7.500 y recibe remesa por 5.600. De 12.000 millones que entraban, 13.000, van a entrar 3.000 menos. Entonces, ¿cómo sostener la dolarización? Ya eso está en discusión aquí. El resto de países no tiene ese problema de la dolarización. Ok, esos son los efectos externos. Inmediatamente golpean la producción. ¿Qué quiere decir caída de la producción? Por caída de las exportaciones. Exportamos todos los países de Centroamérica entre el 25 y el 30% de la producción. El resto va al mercado interno. No es como, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que de toda su producción, el 10 va al mundo y el 90 va adentro. Nosotros al mundo metemos el 30, el 28, el 25, según el país. Y el resto va al mercado interno. Al caer esa parte que va afuera, entonces cae la producción de bienes y servicios, que se llama Producto Interno Bruto. Bien, como las importaciones están vinculadas a la producción, cae la producción. Pero además, el consumo interno está cayendo. Ya no voy a hablar de factores externos. El consumo interno cae porque a la gente le dijeron váyase a su casa. Y una persona en su casa consume menos que si está en la calle. Además, mucha gente en su casa ya no está recibiendo el salario que recibía igual. Hay gente que le están pagando la mitad. Y ya se han perdido miles de empleos. Entonces el consumo en la calle disminuye. ¿Y qué pasa entonces con las empresas que producen? ¿Qué pasa con las empresas que tienen repuesto de vehículos, que venden llantas, si el transporte está paralizado, si hay menos movilidad de vehículos? ¿Qué pasa con los supermercados? ¿Qué pasa con los centros comerciales? ¿Qué pasa con el sistema financiero si la gente tiene dificultad para pagar el crédito? ¿Qué pasa con los vendedores de la calle si hay menos gente en la calle? Entonces cae el consumo y caen las ventas de las empresas. Y al caer las ventas de las empresas, cae la ganancia. Y al caer la ganancia, cae la inversión. Y al caer la inversión, cae el Producto Interno Bruto. Y al caer el Producto Interno Bruto, cae el empleo. Y al aumentar el desempleo, baja el consumo. Y al bajar el consumo, se va generando un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Bien, ¿cuáles son los sectores más afectados? Bueno, con perdón, me falta decir que también caen los ingresos del gobierno, porque al haber menos actividad económica, en todos los países de Centroamérica, más del 60% de los ingresos del gobierno provienen de impuestos al consumo, del IVA y de otros. Y el resto viene del impuesto a la ganancia de las empresas y los salarios. Pero es al consumo. Son estructuras tributarias regresivas. Si cae el consumo, cae la recaudación. Entonces los ingresos caen. Gobiernos débiles, que ya decíamos, estados débiles, con alta deuda externa, con poca recaudación tributaria, le cae el consumo. Bien, el peso de la informalidad. Esto es grave. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Lo voy a enumerar en el orden jerárquico de acuerdo a mi criterio. Es mi criterio, este es un tema de discusión. Para mí la población más afectada es la que tiene más de 60 años y es pobre. Que en la mayoría de los países, la mayoría son mujeres, porque todos nuestros países, más de la mitad de la población es mujeres. Y más de la mitad de la población pobre son mujeres. Pero además una mujer de 60 años pobre tiene la carga doméstica, no la tiene el hombre de 60 años pobre, si tienen una pareja. ¿Por qué es más vulnerable? Porque es más vulnerable al coronavirus. Primero, o sea, desde el punto de vista de la salud es más vulnerable. No es lo mismo que se enferme un muchacho de 25 años que tenga salud a un señor de 70 que tenga problemas de diabetes. Es más vulnerable. Todo el mundo puede ser afectado, pero son más vulnerables. Segundo, porque esa población de más de 60 años pobre, recibe remesa. En todos nuestros países, el 20% de los hogares recibe remesa, menos Costa Rica. Al bajar la remesa, esa población tiene menos ingresos familiares. Pero además en esos hogares está perdiendo el empleo gente que trabaja en empresas que ya lo despidieron. Es decir, yo trabajo en una industria
y yo vivo con mi papá,